¿Qué celebramos hoy? Como muchas fiestas, pasa que hay un aspecto cultural que se come en el imaginario colectivo la fiesta. Entonces, muchos piensan que hoy se celebra la Candelaria. Y sí, pero no. Hoy celebramos una importante fiesta litúrgica que se llama la presentación del Señor en el templo. Y como las madres son pedagógicas, a María Santísima se le ocurrió por allá en las Islas Canarias, pero no se le ocurrió, seguro lo mandó el Señor. María Santísima se aparece por las Islas Canarias con una imagen del niño en brazos y en la otra mano una candela o una antorcha. Y de ahí se comienza a celebrar la Virgen de la Candela, la Candelaria, en la fiesta de la presentación del Señor. Pero como casi todo lo que ocurre en la iglesia es una pedagogía para que el pueblo pueda asistir y recibir la gracia fundamental de la fiesta que se celebra. Es como la fiesta de la Virgen del Valle, que no se celebra la Virgen del Valle, sino la Natividad de la Santísima Virgen María. Y culturalmente la Virgen del Valle es el rostro que permite que mucha gente acuda a esta fiesta para recibir la gracia divina, pero no es puntualmente lo que se celebra. Entonces hoy celebramos la presentación del Señor, que se ha revestido de devoción cultural con la Candelaria. Y todo en el fondo está junto porque Dios es el mejor guionista, mejor que los de Netflix, y entonces ahí te arma una historia de salvación perfecta para salvarnos. Para mirar el misterio de hoy, 3 palabras. Rescate, levante y crecimiento. Rescate, levante y crecimiento. Rescate. María y José acuden al templo para cumplir la ley de Moisés y hacerlo en 2 aspectos. De todo el poco de leyes que los judíos debían cumplir, a la hora del parto de los niños se debían cumplir 2 cosas fundamentales. La primera era la purificación de la madre y la segunda era el rescate del primogénito. La purificación era de la siguiente manera: como entrar en contacto con la sangre y algunos fluidos corporales te dejaba ritualmente impuro, la madre después del parto debía pasar un periodo de purificación, como una especie de cuarentena. Si era varón, era de 40 días, que se mantuvo la cultura en muchas partes, ¿no? Cuando la mujer pare, ¿verdad? Que 40 días de reposo y tal, aunque algunos al otro día ya están barriendo, pero eso es otra cosa. 40 días si era varón, 80 días si era hembra. Sí, una cultura machista, pero bueno, ¿qué le hacemos? Entonces, la ley de Moisés decía esto: terminados los 40 si era varón u 80 días si era hembra, la mujer debía ir al templo y ofrecer, junto a su esposo obviamente, un sacrificio de un corderito como pago de su purificación. También debía ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones. Si la familia era de bajos recursos, ofrecía solamente las 2 potonas. San Lucas nos apunta que en ese momento la Sagrada Familia estaría pasando por una situación económica, porque dice que solamente llevaban las 2 potoquitas. Estas eran para el sacrificio de purificación de María. Eso hay que entenderlo. En segundo término, el niño era presentado para una cosa que San Lucas no apunta, y es un misterio interesante, porque existía lo que se llama el rito del rescate. Rescata ahí, mano. ¿Okay? Rescatar. ¿Qué significa rescatar? Una realidad que está en peligro es salvada porque es arrebatada. O sea, está ahí una realidad, un peligro inminente no viene, y antes de que el peligro le llegue, es arrebatado para que sea salvado. Eso es un rescate. El rescate tiene esta dimensión de alguna u otra manera abrupta. ¿Okay? ¿Qué pasó en el antiguo momento del pueblo de Israel? Cuando salimos de Egipto, Dios envió unas plagas al faraón y a su pueblo para castigar porque no estaba dejando salir al pueblo de Dios.
¿Cuántas eran las plagas? 10. Sí, la gente siempre dice, las 7 plagas de Egipto. No, eran 10 plagas. Pendiente con los números bíblicos. 10 son los mandamientos y las plagas de Egipto. La 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos. El último estocazo para que el faraón se le rompiera el duro corazón fue decirle, si no dejas salir al pueblo de Dios, morirán todos los primogénitos de esta tierra. Y todos son todos. Cuando el ángel exterminador pasó sobre Egipto la noche de Pascua, murieron todos los primogénitos. Son los primeros génitos, los primeros nacidos, los que nacieron primero, no los primogénitos, para los que no conocen la palabra. Esa noche murieron todos los primeros hijos de humanos, de seres humanos, pero también de vacas, de perritos, de potoquitos, de todo animal y ser vivo que existía ahí. Todos los primogénitos fueron exterminados, a excepción de los primogénitos de Israel, que habían sido salvados por la sangre del cordero que estaba marcada en las puertas de las casas. Este signo es importante. Los primogénitos de Israel fueron rescatados del exterminio. Esto hizo que se estableciera una ley. Cada vez que a una familia le nacía un primogénito, varón, debía ser rescatado, porque según la ley de Israel, en la salvación de Egipto, a ese primogénito le tocaba morir. El primer hijo le pertenecía a Dios, de todas las criaturas. Entonces, si tú tenías una vaca y nació un becerrito, el primer becerro debías sacrificarlo a Dios. Si tenías una mata lechosa, la primera lechosa que saliera era para el templo. El primogénito, la primicia, le pertenecía a Dios. Pero como Dios no es un Dios que quiere sangre, sino que quiere la conversión del corazón, permitió que los primeros hijos de Israel fueran rescatados. Entonces se presentaba al niño en el templo y se pagaban 2 ciclos, que eran como decir unas monedas de plata, tal vez equivalente a los fuertes, era que se llamaban, los doblones estos de plata que había antes. Bueno, se pagaban 2 ciclos. Vean una cosa, mi hijo merecía morir porque le pertenecía a Dios, y yo, en rescate de su vida, pagaba un sacrificio económico, un estipendio. Ustedes después no quieren pagar el bautismo. Una cosa que está en la Biblia. Lo que le pertenece a Dios, para que tú lo puedas tener, se lo tienes que intercambiar por un bien que se devuelve, un sacrificio económico. Sin embargo, en el pasaje que escuchamos hoy, San Lucas no apunta que el niño Jesús la familia, José y María, hubiese pagado los 2 ciclos. Solo apunta a la purificación de María y que Jesús fue presentado. De alguna u otra manera, nos está diciendo 2 hermosas cosas que te dejo hoy. La primera, Jesús no necesitaba ser rescatado porque Él es el primogénito del Padre. San Lucas nos está diciendo poética y sutilmente que este niño es el verdadero y único Hijo de Dios. No es cualquier niño, es el Hijo de Dios, el que no necesitaba ser rescatado. Por otro lado, también nos está diciendo una cosa hermosa. El que no necesitaba ser rescatado vino al templo para rescatarnos a nosotros. Porque tú y yo sí merecíamos la muerte. Tú y yo sí merecíamos por nuestros pecados todos los horrores de la cruz de nuestro Señor. Tú y yo realmente por nuestros pecados mereceríamos la muerte. Pero Jesucristo, el niño que entra en brazos de María al templo, es nuestro rescate. No ya 2 ciclos, 2 monedas de plata, sino la vida del Hijo de Dios fue ofrecida con su sangre y cuerpo para salvarte a ti. Es una cosa tremenda. Jesucristo es nuestro rescate y nos ha rescatado de la muerte, tanto física como de la muerte eterna. Este es el mensaje más grande que podríamos encontrar aquí. Este niño es nuestro rescate. Pero entran de improviso en el templo y ha entrado para levantarnos. Es la segunda palabra, levante. En la primera lectura,
escuchamos la profecía de Malaquías, donde dice que el mensajero del Señor entrará de improviso en el santuario y entrará como el fuego de fundición y como la lejía de los lavanderos. Es decir, entrará con un poder intenso para purificar. El Señor entra en el templo para purificar. Cada vez que el Señor entra en nuestra vida, entra para purificarnos. Si yo me encuentro con el Señor y no dejo que Él me purifique, es porque realmente no me he encontrado con Dios. Cada vez que tú y yo nos topamos con la palabra de Dios, con la gracia del Señor, cada vez que tú y yo nos encontramos con Él, por medio de la comunidad, por medio de la palabra, por medio de la predicación, por medio de la celebración, en cualquiera de los modos, si yo me encuentro con el Señor, necesariamente Él entra a purificarme, porque Él quiere darme la salvación. Y esta la entendemos en clave de levantamiento. Cuando Simeón mira la entrada y recibe al niño, dice que este ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Para caída y levante de muchos en Israel. Esa es la traducción española. La traducción mexicana dice resurgimiento. Resurgimiento es volver a surgir, que sería pues ponerse en pie, levantarse. El Señor quiere hacer nuestro rescate para levantarnos. Porque tú y yo yacemos caídos en el pecado, en la miseria, en la tristeza, en la depresión, en la ansiedad, en la enfermedad, en los miedos, en las preocupaciones, pero sobre todo en el pecado. El Señor, que sabe que estamos caídos, viene a rescatarnos para levantarnos. Y la cruz de Cristo fue elevada para que tú y yo nos eleváramos también con Él. Por eso, este niño que entra, aunque la imagen pueda ser muy tierna, porque se trata de un pequeño niño, realmente es una cosa muy seria. Este niño es nuestro rescate. Este niño vendría a ser elevado en la cruz para que tú y yo cayéramos de nuestra soberbia para levantarnos en la humildad y la gracia. Y esto se va a entender con una clave de crecimiento, que es la tercera palabra. Jesús, niño pequeño, es presentado en el templo. Y dice el evangelista que luego se quedó con María y José, sus padres, y fue creciendo en sabiduría y en gracia. Y la gracia de Dios estaba con él. Jesucristo entró pequeño como un niño. Tú y yo, que somos el cuerpo de Cristo, todos los bautizados, somos el cuerpo del Señor, también estamos entonces en proceso de crecimiento a nivel espiritual, pero también comunitario. Las comunidades van creciendo hasta el punto de que entonces en la misa de 8 ya no cabe la gente y hay que apagar los aires. Las comunidades van creciendo en espiritualidad. Las comunidades van creciendo en comprensión, pero de manera particular o personal y también comunitaria. La dinámica de la purificación que el Señor hace con el rescate de su cruz es para que tú y yo crezcamos, para que tú y yo avancemos. Y para esto, aunque sea difícil, Él nos ha concedido su gracia, que no dejará de faltarnos. Por eso San Pablo dice en una de sus cartas que cuando se vio arrebatado por sus propios pecados, le pidió al Señor que lo liberara. Y el Señor le dijo: te basta mi gracia. La gracia de Dios que nos acompaña en nuestro proceso de crecimiento nos basta para poder afrontar el pecado, porque el Señor ya nos ha rescatado. Entonces, si tú y yo en este momento nos encontramos caídos por tierra, entérate de que el Señor viene a levantarte. Te viene a levantar porque Él es nuestro rescate. Sin embargo, cuando nos levanta, no nos levanta listos, sino que nos levanta para continuar o empezar el proceso de crecimiento en la fe. Y el crecimiento es lento pero seguro. Los niños y las maticas crecen lento pero seguro. Hay etapas de la vida donde los adolescentes se estiran, pero eso es una etapa.
del resto uno no nota el crecimiento, sino de manera progresiva. Igual que las plantas, que son lentas y progresivas. Pues todo lo que tú y yo esperamos que el Señor nos rescate y nos levante, no va a ser inmediatamente. ¡Ay, que la situación, que el país, que el 10, que la banca, que la mochila azul! Lento, pero seguro. El Señor viene a liberarnos, y esto lo vivirá todo aquel que espere la liberación de Israel. No una liberación sociopolítica, sino la liberación más profunda. Nosotros no seremos verdaderamente libres hasta que el Señor no nos haya rescatado. El Señor ya nos rescató, pero digo hasta que tú y yo no hayamos permitido que Él sea nuestro rescate. Hoy entramos con candelas al templo para decir: Señor, tú eres mi luz. Levántame de mis oscuridades. María Santísima, tú que eres la Candelaria, la que porta la verdadera candela, la que porta el fuego de fundición del Señor, la que porta la verdadera luz de Dios, por favor, ilumina mi camino para que yo pueda levantarme con el rescate de salvación que el Señor me sigue ofreciendo. Que esta Eucaristía y la fuerza de esta palabra nos ayude a levantarnos para dejar que Cristo nos rescate y así crecer juntos como comunidad. Que así sea. Amén.